entrando más a lo que Alexander nos decía con respecto a Summerhill, pues es una escuela que Alexander Sutherland Nelly funda en 1921. Nos decía que es un espacio democrático, sin obligatoriedad a que los niños asistan. También existía, o también nos dicen que hay una horizontalidad entre alumnos y maestros, entre adultos y jóvenes. ¿Y qué se refiere con esto? Pues una igualdad. Nadie está por encima de uno o abajo de otro. Nos decía que lo ideal era que el niño viviera su propia vida. No deseaba que otros le dijeran lo que tenía que hacer, lo que tenía que estudiar. No. Para él para el instituto era lo que el niño quisiera aprender, lo que el niño le gustara aprender. Y pues Summerhill, como cualquier otro espacio educativo, como cualquier otra educación, se regía por características. Una de sus características era la autoorganización que los niños tenían. También se regía por el autoaprendizaje y autodeterminación de valores morales. ¿Y a qué nos referimos con esto último? Pues gracias a estos valores que se suponía que los niños traían ya desde casa, paréntesis, los niños de Summerhill eran la edad de los niños de Summerhill era entre los 5 años a 16 años. Era los que entraban desde ese principio, desde ese antes, era porque venían educados, entre comillas, bien, de sus hogares, de sus casas. Por eso, al entrar al instituto, los valores morales eran los que resaltaban y los que no permitían que fuera libertinaje, que fuera solo libertad, no libertinaje. También está la ausencia de exámenes y de calificaciones, ya que para Alexander esto no significaba nada. Sacar una buena nota o que te haya ido bien en un examen no significaba que fueras algo más en la vida. Pues Alexander proponía que los niños vivieran su propia vida y como pudieran, gracias a sus habilidades, no a que alguien más les dijera qué hacer. Los maestros, por ejemplo, en otras escuelas, que enseñan para que los niños saquen buenas calificaciones y aprueben un examen. También la asistencia no era obligatoria para entrar a las clases, ya que si el niño quería entraba y si quería no. La ausencia de reprimendas y sermones, trato igualitario entre niños y adultos, que creo que esto último lo hemos recalcado, y la asamblea como órgano de gestión. Y estos últimos tres tienen algo en común, pues gracias a que en Summerhill no había reglas, ya que las reglas las ponían tanto los alumnos como personal del colegio. Y por personal ponemos a los maestros, al director, al personal de la cocina, de intendencia. También entraban, pues se proponían todas las reglas, pongámoslo así antes de que lo expliquemos, todas las reglas en una asamblea general. Y la asamblea era se decía que los niños y los adultos intervienen y votan con total igualdad para resolver conflictos o decidir leyes y o consecuencias de ello. El tema de votaciones lo ponía la mayoría que la minoría. Pero expliquemos más este tema. La Asamblea General
se llevaba a cabo una vez por semana, particularmente, claro, de un día, por ejemplo, martes, al otro martes de la próxima semana, donde se discutían puntos o faltas que pasaron de martes de esta semana a martes de la otra. Proponían tanto, no una consecuencia que posiblemente saliera de ese acto que hicieron, sino una sanción. Eran sanciones las que proponían, no castigos. Por eso nos dice que no había sermones, la ausencia de sermones y reprimendas en esto. Pongamos un ejemplo para que sea más complejo, ¿no? Más entendible esto. En la asamblea se reunían todos, que también no era obligatorio asistir, pero pasaba algo curioso. Más del 90% de los alumnos asistía a la misma, pues gracias a la moralidad que tenía cada alumno, hacía que dijeran las faltas que habían cometido en ese transcurso de tiempo. Pero vayamos al ejemplo. Reunidos ya todos los alumnos, todos los personales, David el cocinero decía que Laura había estado metiéndose por 2 noches seguidas a robar comida de la cocina. Él propone que como sanción que sea excluida de las clases una semana. Pero aquí también entraban todos los que asistían a la asamblea. Si la mayoría estaba de acuerdo a la sanción que estaba diciendo David el cocinero, se hacía. Pero si la mayoría decía que no, David el cocinero tenía que proponer otra sanción. Por ejemplo, digamos que esta última sanción fue rechazada por la asamblea, pues él podía proponer que por 2 días seguidos Laura lo fuera a ayudar a la cocina. Era una sanción más moderada y que posiblemente la cumpliera. Y sí la cumplían. Ya dejando de un lado el ejemplo, sí la cumplían gracias a esos valores morales que cada quien desarrollaba y tenía. Pues no podían decir que no a esto. Una vez más, gracias a los valores que cada quien tenía. Regresando al tema de Summerhill, esta se regía de un principio. Esta escuela es la libertad en la educación. Era el principio. Y para Nelly su método de estudios era un remedio contra la infelicidad causada por la represión de la sociedad, del consumo, por la familia y por la educación tradicional. Pues a esto Summerhill se rige de 10 principios y se llaman los 10 principios Summerhill, que nos dicen, uno de ellos nos dice, el primero de ellos, la fe sólida en la bondad del niño, debido a que el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Cómo lo corrompe? Diciendo lo que tiene que hacer y el niño lo hace infelizmente, no gustoso. 2. El fin de la educación es trabajar con alegría y hallar la felicidad, interesándose en la vida, motivándolos a tener algo. Esa motivación de hacer las cosas que uno elige hacer. Esa motivación de hacer las cosas que uno elige hacer. 3. La educación no bastaba en el desarrollo intelectual, sino que debemos desarrollar nuestra parte afectiva, ya que se influye en todo cuanto hacemos o queremos hacer. Por ejemplo, diciendo esto último, si
a ti te ponen, no sé, a barrer el patio de tu escuela o de tu casa, pero no te gusta hacer eso, lo vas a hacer de una forma infeliz, pues no te está gustando lo que estás haciendo. A cambio, si por ejemplo a ti te gusta jugar con tus carritos, con las muñecas, con algún tipo de juguete, y te ponen a hacerlo, lo vas a hacer de una manera feliz. 4. La educación debe de ir en concordancia con las necesidades psíquicas y capacidades del niño. Es decir, si deseamos ser alguien, debemos tener un perfil y debemos ser capaces de aceptar lo que podemos y lo que no podemos hacer, o hacerlo. 5. La disciplina dogmática era impuesta y producía un temor, lo que genera hostilidad, haciendo que se paralice el esfuerzo, el sentimiento, deja de ser auténtico. Por lo tanto, querer enseñar por obligatoriedad resulta ser perjudicial para el equilibrio emocional del niño. Y regresamos al mismo. Si a ti no te gusta hacer algo que te imponen, que te ponen a hacer, no lo haces de la mejor manera, lo haces infelizmente, no lo haces gustoso. Por eso en el principio número 6 nos dice: la libertad no significa libertinaje. Y es a lo que regresamos desde el principio de la presentación, desde el principio de esta charla, ¿no? Ya que se trata de inculcar un respeto mutuo, haciendo que los niños sean libres por naturaleza, pero tengan consideración por sus padres. Seriedad del maestro es el 7º principio. No regañar o engañar, más bien engañar al niño con algo que ni siquiera sabe de ellos mismos. Ser honesto. Los maestros deben de ser honestos, ya que se logra una mayor creatividad y confianza. 8. Romper lazos con padre y madre, haciendo que los niños se independicen del mundo que los rodea y que comprendan que la seguridad que se halla a través de la sumisión o el dominio. 9. Los sentimientos de culpabilidad son obstáculos para la independencia, ya que demostrar inconformabilidad, generar rebeldía, atraer sentimientos de arrepentimiento y culpa los conlleva a la sumisión una y otra vez. Y vuelven a caer al punto de la rebeldía. La culpa, como lo ve la mayoría de la sociedad, no es una reacción ante la voz de conciencia, sino que al saber desobedecer a una autoridad, el miedo lo represalia. 10. La ausencia de una enseñanza religiosa. En suma, que no se creía que la religión estuviera en la persona. Se creía que Dios hacía al hombre más feliz. ¿Y cómo o a qué nos refiere esto? A la religión que tú seas partícipe, que tú seas creyente, o al Dios que tú alabes, es lo que a ti te hace feliz. Y Sumergir no te iba a decir qué Dios o qué religión debes de practicar para que tú seas feliz. Dios hace feliz al hombre. Dan mis ganas de tocar, ver y sentir por completo. Un lugar en donde juego y aprendo. La mañana empieza con papá y mamá. Ellos me dan seguridad, porque comparten y exploran conmigo todos los días. Mis maestras me respetan y me quieren. Me dejan ser libre. Por momentos soy un gran constructor de carreteras,
o edificios muy altos. También un pintor o un gran lector. Soy capaz de todo. Mis amigos y yo disfrutamos de hacer cosas juntos. Nos apoyamos, esperamos nuestro turno. Bueno, ahora toca hablar de las aportaciones psicológicas de Alexander Sutherland Neill. Bueno, esto en el ámbito educativo, él decía que los sentimientos y pasiones deberían ser expresados con libertad, como también expresar emociones y sentidos de una forma segura en el entorno educativo. La primera aportación psicológica de Alexander Sutherland Neill es creer en la libertad de elección y decisión de los niños sobre qué aprender y cómo desarrollarse. Un ejemplo claro está plasmado en la escuela Summerhill. Los niños decidían entre todos qué tema de interés de ellos se hablaría en la clase para que así fuera entretenido para ellos. Por eso Alexander Sutherland Neill nos dice que en la educación los niños deben de ser libres para expresarse y desarrollarse de una manera correcta. Bueno, otra de las aportaciones psicológicas es romper con los esquemas tradicionales, ya que y hacerlo con mucha razón y con amor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como actualmente existen muchas escuelas que ya tienen un plan de estudios que todos los maestros deben de cumplir con ese objetivo. Por ejemplo, entrando a clases vamos a ver ciencias naturales, después vamos a ver matemáticas, después vamos a ver español. Bueno, Alexander Sutherland Neill nos dice que eso debe de romperse, ya que los niños deben de ser libres y decidir qué es lo que gustan aprender. Y por eso nos dice que romper con los esquemas ya estandarizados debería de traer con ello que los niños hagan las cosas y aprendan con mucha razón y con amor. Bueno, Alexander Sutherland Neill dijo y implementó estos principios basándose en Freud y en Reich.